Padre Jehová, que estás en tu trono celestial. En el divino nombre de tu Hijo Jesús, venimos ante ti, Señor, con adoración, con humildad, pidiéndote perdón primeramente, Señor, por nuestras fallas, sabiendo que tú nos perdonas, que tú nos amas y que nos has amado desde siempre. Señor, en esta mañana te pido, por favor, que bendigas nuestro esfuerzo y que por favor cada persona que esté escuchando en esta mañana se ponga de acuerdo conmigo en este tema, que estemos en unidad, Señor. Te pido por favor que seas tú el que toques al corazón de cada persona que esté escuchando y que seas tú, Señor, el que hagas ver lo que tienes preparado para esta mañana, Señor. Te damos gracias por la semana que terminamos y ponemos la semana que estamos comenzando en tus manos, confiando plenamente en ti, Señor, que tú sabes cómo derramar bendiciones y favores para tus siervos, para tus hijos y para todas tus criaturas, Señor. Porque cada día reconocemos que aunque no hayamos recibido a tu Hijo Jesús todavía en nuestros corazones, sabemos, Señor, que nos bendices. Nos bendices con todas las cosas que creaste para nosotros y sobre todo nos bendices al permitir que nos levantemos cada mañana. Simplemente por eso, Señor, te damos gracias, pero sabemos que tienes grandes cosas cada día para nosotros. Padre, ponemos esta oración en tus benditas manos, en el divino nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía anteriormente, nuestro tema de hoy, ¿qué es tener, andar o estar en el Espíritu? En el tiempo que tengo de estar tratando de hacer las cosas de una forma que agrade a Jehová Dios, me he dado cuenta que cuando las personas no hacen la voluntad de los pastores o de ciertos líderes religiosos en ciertas congregaciones, te critican o te llaman la atención diciéndote que estás en la carne y no en el Espíritu. Personalmente lo he comprobado, lo he observado, lo he vivido y hasta me he sentido señalada indirectamente. Porque desafortunadamente, para muchos, el tener personalidad y autoridad propia y no dejar que te manipulen, molesta. E incluso utilizan esas artimañas para hacerte sentir mal. Muchas veces no te lo dicen directamente, sino que cuando están en el púlpito, te señalan. Lo dicen de una forma general, pero muchas veces sabemos a quiénes se están dirigiendo. Pero ¿saben qué? Lo que no entienden muchas personas es que sí habemos personas que queremos a Dios y queremos servirle. Y por eso nos sometemos a su voluntad y trabajamos para Él desinteresadamente. Es más, sabemos que somos pecadores, que cometemos errores, que cometemos fallas a cada rato, igual que cualquier ser humano. Y por esta razón decidí lanzarme a buscar información para saber, para aprender qué es realmente tener, estar o andar en el Espíritu. Y no lo hice para molestar a nadie, sino para información propia. Pero información que voy a compartir con ustedes. Y cada quien juzgue según su criterio. Y cada quien tómelo como mejor le parezca. Pero yo sí quería saber qué es tener, andar o estar en el Espíritu. Ese es nuestro tema. La palabra de Dios nos enseña que en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor en nuestro corazón, somos bendecidos
con el Espíritu Santo. Y guardamos esa promesa en nuestro corazón hasta que Dios cumpla su promesa. Pero para eso vamos a leer lo que dice en Efesios 1, del 13 al 14. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. El estar, tener o andar en el Espíritu, por lo menos yo me di cuenta que es aplicarnos los primeros 2 mandamientos que dejó Jesús, que son amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El estar, tener o andar en el Espíritu es no andar en confusión, ni permitir que nadie nuble tu mente, ni ser intimidado por ningún ser maligno. Eso es tener, andar o estar en el Espíritu. Es estudiar las Escrituras y estar en constante comunión con Dios a través de la oración. Eso es lo que dice en Mateo 26, 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos, andamos o estamos en el Espíritu cuando trabajamos desinteresadamente llevando el mensaje de Dios, tanto verbal como con nuestro ejemplo, que no es fácil. Es aplicarnos primero a nosotros mismos el carácter de ética incorruptible de ese andar en el Espíritu y después querer aplicárselo a los demás. Carácter que podemos encontrar en Gálatas o en Romanos, 8:9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. El estar, tener o andar en el Espíritu es agradar a Dios perennemente, es hacer su voluntad, pero debemos hacer conciencia de que no es algo momentáneo. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos, andamos o estamos en el Espíritu. Si te están diciendo lo contrario, ya tú sabes. Acabamos de leer Romanos 8:9. Pero ahora vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tenemos, andamos o estamos en el Espíritu cuando tenemos amor, bondad, sumisión, cuando vivimos plenamente, no importando dónde ni las circunstancias. Pero leamos lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23.
En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tenemos, andamos o estamos en el Espíritu? Cuando tenemos, o por lo menos algunas de esas cualidades. No somos perfectos. El ser cristiano, nadie ha dicho que somos perfectos. La Biblia no lo dice. Dice que todos somos pecadores y que somos débiles y que cometemos errores. La diferencia es de que hemos llegado a los pies de Cristo y hemos aceptado ese amor y estamos tratando y haciendo lo posible para que lleguemos a ese final, porque también dice la Biblia que es una lucha constante. Muchas veces nos confunden a los que tenemos o queremos tener ese corazón humilde para Dios, no para el hombre, para Dios. Es cierto que todo eso envuelve nuestras relaciones con los que nos rodean, con cada persona con la que llegamos o tenemos una comunicación o tenemos un contacto. Pero al confundir a las personas que se están congregando, que están buscando esa respuesta, hacen que esas personas busquen pruebas de tener el Espíritu, pero pruebas que no tienen nada que ver con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero no todos compartimos la misma idea o el mismo concepto. Tener el Espíritu es vivir con todos los elementos que leemos en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a volverlos a repetir. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que tratan siempre de inculcarnos. Tenemos, andamos o estamos en el Espíritu cuando vivimos de acuerdo a lo que agrada a Dios. Es tener madurez y carácter, es crecer y sujetarnos a vivir de acuerdo al ejemplo que dejó Jesucristo. Que no es fácil, vuelvo y repito. El tener, andar o estar en el Espíritu es un estilo de vida. Si no, veamos lo que dice Gálatas 5, 24 y 26. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El tener, estar o andar en el Espíritu es ser grato con todo el mundo, aunque no seamos gratos para todo el mundo. Es ver claramente que las respuestas están en la Biblia. Porque las escudriñamos, meditamos y las vivimos diariamente. Cuando se vive y se anda en el Espíritu, podemos discernir entre lo bueno y lo malo y alejarnos si el caso lo amerita. Vamos a leer lo que dice en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El estar, tener o andar en el Espíritu es tomar decisiones y aceptar las consecuencias. Es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es tomar esa decisión de aceptarlo y reconocer que sin Él no somos nadie. Es recordar que Jesús derramó esa sangre por todos y cada uno de nosotros, no importa quién sea. Es recordar que Dios es Dios nuestro por la eternidad y que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y que nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo del mar. Recordemos que Jehová Dios es Dios nuestro por la eternidad. Eso es lo que dice en Salmos 48:14. Que así es nuestro Dios por toda la eternidad. Él es nuestro guía eternamente. Eso nos da o nos hará sentir ese amor único, ese amor tan incondicional en nuestro corazón. Es sentir su mano poderosa que nos protege y nos guía, que hace que seamos afortunados al tomar las decisiones más acertadas, y entre esas decisiones está el aceptar a su Hijo Jesús para nuestra salvación. Pero ¿será que habemos afortunados? Veamos lo que dice en Salmos 119, del 1 al 8. Afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino que andan en sus caminos. Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera. Así nunca me sentiré avergonzado al estudiar tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes. No me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. Quiere decir que debemos de hacernos pues un examen de conciencia cada vez que vamos a señalar de esa forma. Cada vez que vamos a decir esa palabrita en un púlpito. Porque los que somos nuevos y no sabemos lo que quiere decir que es andar, estar o tener el Espíritu, nos confunden y nos hacen pensar que quizás nosotros no somos tan bienvenidos para Dios, cuando las Escrituras y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Si tú eres un afortunado, según lo que dice en Salmo 119 del 1 al 8, considérate un afortunado. Porque andamos, tenemos o estamos en el Espíritu cuando basamos nuestra creencia, nuestra fe en la palabra de Dios, no en lo que otro dice. Porque esa palabra es invariable, verdadera, eterna y no se puede cambiar. Dice en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No se puede cambiar. No se puede manipular. El estar, andar o tener el Espíritu es recordar el amor de Jehová Dios, su misericordia, su bondad e infinita compasión hacia nosotros. Es recordar ese amor tan grande que demostró
por nosotros al dar a su Hijo Jesús para salvarnos, para restaurarnos. Y que está a la espera de que vayamos a los pies de su Hijo para perdonar nuestros pecados. Veamos lo que dice en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Amigo, si tú estás siendo objeto de este tipo de acusaciones y palabrería barata, busca una iglesia donde tengan las características de lo que es andar, estar o tener el Espíritu. Lo que sucede es que muchas veces cuando nosotros decidimos estudiar las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta que muchas veces lo que nos estaban diciendo, lo que nos estaban predicando, no era verdad, porque hemos descubierto en las Sagradas Escrituras, al leerlas, al escudriñarlas, entonces nosotros tenemos nuestras propias opiniones, no cae bien. Y cuando damos nuestras propias opiniones o queremos que nos expliquen por qué esto o aquello, y nos damos cuenta que si nosotros estamos enredados, ellos están peor que nosotros, entonces caemos mal. Y nos dicen que nosotros estamos en la carne para hacernos sentir mal. Pero en realidad, la verdad duele. A todos nos duele la verdad. Y muchos no queremos aceptar que hemos estado equivocados, que estamos equivocados y seguiremos estando equivocados si no confrontamos las Sagradas Escrituras y razonamos. Tampoco queremos aceptar que hemos sido manipulados por otros y seguimos aceptando lo que nos dicen. Así que te invito a que estudies las Escrituras, busques información, que te actualices y entonces tomes tus propias decisiones, porque la salvación es personal. Amén. Padre Jehová, que estás en el trono celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por permitirme hablar de ti, Señor. Gracias por tus sagradas escrituras. Gracias por tu santa palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a abrir los ojos de nuestro corazón para que podamos estudiar, escudriñar, leer las Escrituras y que podamos ver tu luz. Padre, te damos gracias por todas esas personas que escuchan este programa, ya sea por el internet o por la radio. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Derrama esas bendiciones, Padre, que ya tú nos diste, que ya tienes para todos nosotros. Te damos gracias por proveer, Señor, cuánto necesitamos. Padre, ayúdanos a buscarte, a quererte, a bendecirte, a darte gracias siempre y en todo momento, Señor. En el divino nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero decirte algo muy importante que digo todos los domingos. Que
debes recordar que hay algunos requisitos para obtener redención y vida eterna. Y digo algunos porque no solo es uno. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y entre esos requisitos está la confesión de fe. La fe es producida en nuestro corazón, pero no puede ser desatada a menos que uses tus palabras. La boca es el instrumento para hacer nuestra confesión de fe. Y si eso no te convence, te voy a leer lo que dice en Romanos 10, del 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así que si tú nunca has hecho la confesión de fe, o si la hiciste en alguna oportunidad y te alejaste de los caminos de Dios, puedes hacer una corta oración donde le digas a Dios que te perdone tus pecados, que aceptas a su Hijo Jesús en tu corazón, que crees que es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Pídele que entre a tu corazón y que sea el Señor de tu vida, para que sea Él el que te guíe. Dile que lo necesitas a cada instante. Y dale gracias por esa misericordia y ese amor tan grande que tuvo al derramar la sangre de su Hijo Jesús por nuestros pecados. Si no tienes idea de cómo hacer esa oración, vamos a hacerla una cortitita y si tú quieres la repites conmigo y dile: Padre Jehová que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesús es el Señor, que tú lo levantaste de entre los muertos. Quiero que entres en mi corazón, que seas Señor de mi vida y tomes control de ella. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia en mi vida. Padre Jehová, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad e infinita compasión. Señor, deposito esta oración en tus manos en el divino nombre de tu Hijo Jesús. Amén.